Hola, bienvenidos a este debate en el cual trataremos desde un punto de vista crítico las ventajas y desventajas del fenómeno de la globalización y el libre comercio. Nos acompañan el panelista Carlos Alberto Díaz Robinson, quien nos expondrá las razones a favor desde la óptica de la apertura económica y la globalización. En este mismo sentido, el representante de la OMC, Daniel Vargas, quien está a favor del libre comercio como apoyo a nuevas economías. Por otra parte, Julio César Cautín, activista del movimiento social en contra de la globalización. Cada panelista contará con máximo 4 minutos para su intervención. Con ustedes, Carlos Alberto Díaz. Sebastián, empezamos debatiendo el tema de si la apertura económica, llamada así en nuestro país, Colombia, ha sido una política buena o mala para el mercado, para nuestro país, y si la globalización ha tenido alguna incidencia positiva también para el desarrollo y el crecimiento de la economía de nuestro país. Antes de entrar a dar mi posición sobre el tema del libre comercio basado en la economía de mercado, voy a hacer un recuento de lo que ha pasado en Colombia a partir de 1990, desde el gobierno de César Gaviria. Y empiezo comentando que en 1990 Colombia requirió de hacer unas reformas estructurales profundas en la economía, en especial por la necesidad de subsanar la problemática que tenía en el manejo de su déficit fiscal, en el déficit de la balanza comercial, los bajos niveles de empleo que existían en el momento, las altas tasas de inflación, las altas intereses y la poca competitividad que había en el sector productivo. Para 1990, en Colombia se requirió también de un financiamiento, de unos recursos para financiar el déficit fiscal. Esos recursos requeridos en su momento se presentaban o se necesitaban para aportarle a la economía del país para solucionar los problemas del gasto público que tenían en ese momento el país. Pues por esas necesidades y por los otros problemas que comenté anteriormente, Colombia debió someterse a las exigencias de los organismos internacionales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, desde 1990 hasta la fecha, en todos los planes de desarrollo de cada gobierno se contempló las estrategias de implementar y fortalecer el tema de la educación, de fortalecer el tema de la ciencia, de la tecnología y la investigación, de fortalecer al sector económico para que fuera más competitivo en cuanto a los mercados internacionales. Bueno, porque estoy a favor de la globalización y el libre comercio. Hoy en día ningún país vive en un aislamiento económico. Eso quiere decir que todos los aspectos de la economía de un país, ya sean las industrias, sectores de servicio, niveles de ingreso y empleo, se vinculan con las economías de otros países y socios comerciales. La globalización beneficia a las economías, ya que contribuye en la disminución de costos de producción, lo que repercute en precios más bajos de los productos y de los servicios. Igualmente aumenta la competitividad entre los empresarios, al igual que la calidad del bien final o del servicio que se genera. También se descubren y se producen mejoras tecnológicamente hablando
que ayuda a la producción y a la rapidez de transacciones económicas y comerciales. También aumenta el empleo y se genera una mayor accesibilidad a los bienes y servicios a los que antes no se podía llegar, sobre todo en países en vías de desarrollo. Las fuerzas que impulsan la globalización son los cambios tecnológicos, la liberalización del comercio y la inversión. Igualmente en este caso la competencia es esencial para la innovación y la producción de una forma eficiente. Por lo que pues también en este caso la competencia internacional ayuda a mantener a los fabricantes nacionales listos y les brinda un fuerte incentivo para mejorar la calidad de sus productos y de sus servicios. Por otro lado, el libre comercio, que valga la redundancia, es el comercio libre de barreras comerciales y arancelarias, también de impuestos de exportación y de importación y cualquier otra regulación que evite el libre intercambio de bienes entre diferentes países. Se puede decir que hoy en día el comercio mejora la calidad de vida a través de la teoría de la ventaja comparativa y de las economías de escala. Entonces, por un lado, pues de acuerdo al principio de la ventaja comparativa que es expuesta por Michael Porter, si los países se especializan en lo que comparativamente son mejores en producir, pues obviamente importarán productos que sus socios comerciales produzcan mejor y esos a su vez van a exportar lo que mejor saben hacer y así se genera un valor y una ganancia para ambas partes. Y por otro lado, pues hablando de las economías de escala, estas traen ventajas a través de costos cuando una empresa las obtiene debido al aumento del tamaño de su producción. Es decir, a mayor cantidad de producción, menor va a ser el valor por unidad. Otra ventaja es la integración de mercados de productos y servicios entre las naciones por medio del comercio, la migración y la inversión extranjera. Es decir, por medio de los flujos internacionales de productos y servicios, de personas y de inversión, como en el caso de pueden ser los equipos, las fábricas, las acciones o los bonos. Además del comercio de productos y servicios, los movimientos en los factores de producción son una medida en la integración económica. Entonces, conforme los países se vuelven más interdependientes, el trabajo y el capital deben moverse más libremente entre ellos. Bueno, en el caso de los trabajadores también es benéfico porque les permite comprar los productos de consumo más baratos y facilita que los empleadores adquieran las tecnologías y equipo que mejor complementen las habilidades de sus colaboradores. Y a su vez, pues también permite que los trabajadores se vuelvan más productivos conforme los productos que fabrican aumentan su valor. Es más, fabricar productos para exportación genera empleos e ingresos para los trabajadores nacionales. Igualmente, los trabajadores en las industrias de exportación aprecian los beneficios de un sistema de comercio abierto. Entonces, por lo anterior, son todas las ventajas que trae la globalización y el libre comercio. Gracias. Buenas, yo estoy en contra del libre comercio y la globalización y voy a explicar punto por punto por qué estoy en contra. Primero, si arriesga la industria naciente, no es igual que una industria pequeña de nuestro país compita con una industria grande, un país del primer mundo globalizado. Competirían en desigualdad de condiciones y la destruiría. Segundo, los subsidios del extranjero no son justos. La mayoría de los tratados de libre comercio nos exigen que suprimamos los subsidios a nuestras industrias, mas sin embargo ellos sí siguen subsidiando sus industrias. Estamos ante negociaciones injustas. También otro punto es que se produce el dumping, que es la venta de bienes o servicios por debajo de los costos de producción, como exigencia de algunos tratados. Se desprotege el empleo local. Los que están a favor de los tratados dicen que a largo plazo pues se mejora el empleo, pero de inicio lo que vamos a tener es aumento del desempleo. Otro es la posibilidad de incumplimiento de las partes. Vemos que la mayoría de los tratados usualmente son cambiados o reevaluados cuando cambian las administraciones, que esto hace poner en peligro gran parte del tratado. Hay unos riesgos económicos altos asociados al transporte de los productos, principalmente cuando
cuando se está tratando con productos perecederos, por lo menos verduras y vegetales. Esto nos lleva a que haya unos costos elevados también al transporte, casi que nuestros productos suban de precio. Y al abrir nuestro mercado, vamos a competir con productos foráneos que usualmente vienen subsidiados y que hacen que no estemos en igualdad de condiciones. Uno de los puntos que más enfatizan los libros de Krugman y Carbó es lo que se llama fallo del mercado nacional, en los cuales tenemos industrias que no son tan grandes o tan fuertes como otras extranjeras, que hacen que nuestra competencia no sea de igual a igual. Entonces ahí vamos a perder, como ya se dijo como dije inicialmente, vamos a perder empresas nacientes y vamos a perder empleos, que son unos costos, unos riesgos importantes asociados al libre mercado. Sin lugar a dudas, se observa posiciones encontradas y argumentos válidos de ambas partes. Situación que amerita ahondar en esta importante discusión, a fin de revelar otras razones que nos brinden la capacidad de realizar una reflexión que nos conduzca a una conclusión crítica dirigida a enriquecer este debate. Bueno, teniendo en cuenta la intervención de los compañeros con el punto de vista de que el libre comercio es una oportunidad para el crecimiento de la economía del país, sigo sosteniendo que Colombia no ha obtenido un desarrollo y un crecimiento en su economía por el libre comercio, por la regulación de la economía en cuanto a la eliminación de las protecciones que tenía en el mercado. Si vemos, las ventajas competitivas no son importantes o se pueden dar los mismos resultados en todos los países. Cada país es individual y es distinto en su economía. Lo vimos con los países de Asia, donde su crecimiento se dieron a partir de los años 50 por la nueva política de sustitución de importaciones. En Colombia, desde 1991, en que se aplicó la ley o se creó la ley de inversión, no tuvimos ahorro. Las inversiones que se hicieron en Colombia fueron por temas más de capital golondrina, igualmente de algunas actividades económicas ilegales que vivíamos en esas fechas. Todavía aún seguimos haciendo dumping, todavía aún seguimos aplicando el Plan Vallejo. Entonces, en esa medida, nuestro país, Colombia, no es un país competitivo en cuanto a los productos que se exportan. Seguimos manteniendo los mismos productos que se exportan a los mineros, como el petróleo, el carbón y otros, que vienen siendo casi que el 50% de las exportaciones de nuestro país. Bueno, hay que tener presente que parte de la efectividad tanto de la globalización como del libre comercio parte del control que las instituciones internacionales ejercen, como es el caso del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio. Igualmente, con el ánimo de establecer la cooperación internacional, las naciones han creado organismos especializados permanentes que promueven convenios multilaterales y que a su vez brindan a los países asociados beneficios de diferentes características. Características que por sí solos no podrían obtener,
ya sea por falta de recursos económicos, tecnológicos o legales. Estas tres instituciones desempeñan un papel determinante a nivel global. Por un lado, el Banco Mundial ayuda a crear una integración de países en la economía internacional. Por esta razón, actualmente lo integran 189 países. Igualmente contribuye en la reducción de la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Por su lado, el Fondo Monetario Internacional, también compuesto por 189 países, por su lado contribuye a estabilizar las tasas de cambio de las monedas entre las mismas naciones y también ayuda a socorrer a los países con necesidades temporales de liquidez. Y también por su lado, la Organización Mundial del Comercio determina y refuerza las leyes de regulación del comercio internacional. Entonces, ya con lo anterior podemos concluir que la globalización y el libre comercio beneficia a la economía internacional en general y a los países que hacen parte de ella, sin importar su nivel de desarrollo, puesto que paralelo a las operaciones comerciales que lleven a cabo, todo es vigilado, regulado y controlado por los organismos internacionales que a su vez contribuyen a los mismos países. Gracias. Resulta evidente que el fenómeno de la globalización genera polémica y que igualmente trae beneficios pero también contradicciones. ¿Cuál posición puede ser la más adecuada, la que es a favor o en contra? Únicamente cuando el interés común prevalezca sobre los intereses particulares y la mayoría de los habitantes de este planeta entendamos que la cooperación mutua es una alternativa válida para el mejoramiento de la calidad de vida. Podremos apreciar la importancia de debatir los mecanismos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición para avanzar en la creación de fórmulas de integración dirigidas a conservar o proteger la igualdad de tratos comerciales entre los países desarrollados y los menos favorecidos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.